Y ahora sí, bueno, les doy nuevamente la bienvenida a la charla de actualización profesional de finanzas sostenibles para el sector agropecuario. Bueno, voy a presentar a Daniel, que es el primer disertante, el ingeniero agrónomo Daniel Tomasini, eh, matriculado de este consejo. Es ingeniero agrónomo de la UBA, especialista en economía y política ambiental de la Universidad de Buenos Aires y Harvard, docente de la FAUBA en Economía Ambiental y ex coordinadora ambiental para Argentina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que, Daniel, te paso la palabra para que arranques y después presentamos al resto de los colegas, que son María José y Diego Gauna. Ahora, ahora sí. Ahora Hola. sí, Daniel. Perfecto. Buenas tardes a todos. Un placer trabajar en esta charla con los colegas, para los colegas en el sector. Y bueno, esperamos que podamos hacerle un interesante aporte en esta horita que vamos a compartir. Eh, Fundamentalmente, yo este espacio corto que voy a tener, los voy a introducir en cómo miramos desde la economía y las finanzas a la cuestión de la sostenibilidad, y vamos a ver algunos conceptos interesantes que manejamos en este aspecto y cómo eso nos va a dar un poco la pauta de cómo mirar la cuestión económica y financiera respecto de las decisiones que tomamos en cuanto a la expectativa de sostenibilidad de nuestro trabajo y de las empresas o del sector que estamos asesorando. Am, perdón, el punto es que siempre hablamos de sostenibilidad y pensamos en la cuestión ambiental, lo cual es adecuado, es correcto. Pero fundamentalmente, ¿por qué se dan estos impactos ambientales o esta discusión respecto del ambiente? Porque tomamos decisiones privadas racionales desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico y financiero, pero socialmente eso tiene un impacto que no estamos midiendo, que no estamos incorporando nuestras decisiones. Históricamente, ante este problema, la respuesta convencional ha sido de gobiernos de políticas activas, restricción, control, prohibición, tanto por el lado de los productores como también por el lado de los consumidores, pero esto ha demostrado que no es suficiente. Hay, hay que encarar este problema de la sostenibilidad desde no solo el punto de vista de una política restrictiva, sino de algo proactivo. Ahora, para esta proactividad en esta cuestión de sostenibilidad, tenemos algunos elementos y algunas cosas que tenemos que considerar. La primera es que la economía y las finanzas nos ayudan a tomar decisiones acertadas. Y no estoy solo hablando de la cuestión ambiental, sino hablamos también de la sostenibilidad de la empresa, la sostenibilidad de la producción. Una de sus patas es justamente la economía de los mecanismos productivos y de las decisiones respecto de la producción. Eh, entonces, considerar todas estas cuestiones desde las finanzas y desde el análisis económico habla de la sostenibilidad de la empresa. Ahora también tenemos cuestiones de sostenibilidad social, no solo ambiental. Y aquí aparecen algunas cuestiones de la percepción o de la eh, incorporación de la empresa y de las decisiones técnicas respecto de los impactos hacia la sociedad. Y acá aparece un poco algunos conceptos que llamamos derechos de propiedad, ¿no? Que los conflictos fundamentales de contaminación empiezan a discutirse fuertemente desde el punto de vista de quién tiene la razón. Si yo puedo fumigar, vamos, el típico caso de conflictos, ¿no? De la fumigación de plaguicidas, existe un derecho a producir y a utilizar esto, pero también existe un derecho a no estar contaminado, con lo cual esto también hace el análisis y la visión de cómo la economía puede dar algunas respuestas y algunas consideraciones para la toma de decisiones.
Y otro punto interesante de esto es la cuestión de las externalidades, los costos externos, lo que nosotros estamos asumiendo como costos para lograr beneficios ambientales o beneficios particulares. Em, yo me referí al principio a las políticas ambientales y fíjense, cuando hay una política, en este caso una política regional, nacional o global sobre reducción de gases de efecto invernadero, lo que llamamos ahí beneficio de abatimiento de dióxido de carbono, las acciones que hace una industria o el sector agropecuario tienen un costo para si tenemos una política o tenemos una acción concreta para mitigar gases de efecto invernadero. Entonces, esas acciones tienen beneficios, lo que vemos, el verde, son beneficios ambientales y que surgen a partir de un costo que estamos asumiendo desde el sector productivo, desde el sector de la industria o del sector agropecuario. Ahora, los costos no son siempre los mismos. Hay acciones que son eh, de muy bajo costo y acciones que son de alto costo, que están fuera de discusión. Pero lo interesante, sobre todo en cualquier sector, tanto el sector servicios como el sector productivo, cuando encaramos soluciones ambientales, también tenemos cobeneficios, es decir, beneficios que son productivos. Cuando hablamos de reducir emisión de gases, hablamos en el sector de aumentar la eficiencia productiva. Ahora, esa eficiencia productiva también no solo me da beneficios ambientales, sino también me da beneficios económicos por mayor productividad. O el manejo de residuos que tenemos en el caso de la ganadería con el manejo del estiércol en los feedlots o en las grandes concentraciones animales, el hecho de poder producir metano o invertir en producir metano y evitar la emisión de dióxido de carbono e incluso reducir el consumo energético en el sector agroindustrial, son políticas o son acciones que participan de una política ambiental, pero nos dan un beneficio concreto por la venta de productos, subproductos o de ahorro de energía. Entonces, esto también es un juego importante cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, porque siempre hay que considerar que hay beneficios no ambientales o co-beneficios, como los llamamos, y vamos a ver algunos casos. Am, Volviendo al tema de costos y beneficios, hay un punto muy importante que es el tema de los costos externos. Am, Generamos costos externos con la contaminación o el mal uso de recursos, pero también generamos externalidades positivas cuando usamos bien el sistema. Entonces, aquí hay un juego doble de diversos socios en el territorio respecto de cómo me estoy complicando a los vecinos o cómo estoy beneficiando a los vecinos. Y a ese costo-beneficio desde el lado físico lo denominamos servicios ambientales. Nosotros en el sector no solo estamos produciendo bienes, sino que también al utilizar el ambiente de una forma completa, también estamos pudiendo restringir servicios ambientales a terceros o proveer servicios ambientales a terceros. Voy a ir en un caso muy concreto y varios casos concretos como para que ustedes lo vean y cómo hay que pensar esto para incorporarlo en nuestras consideraciones económicas financieras. Si lo que ven ahí abajo en la foto satelital es en la región de Jujuy y Salta, donde los productores agropecuarios se benefician de la provisión de agua que acumula y va liberando a lo largo del año el bosque en la alta cuenca. Ahora bien, ese bosque en la alta cuenca tiene también propietarios que podrían deforestar, y eso está ocurriendo, fíjense cómo avanza hacia la montaña la deforestación, que podrían deforestar para conseguir una renta agropecuaria o ganadera, como figura en el cuadro en la izquierda, versus una renta forestal más reducida si es que tienen que mantener el bosque eh, y esa extracción sostenible del bosque para preservarlo le da una renta bastante menor.
¿Qué sucede? Si el productor define deforestar, si pudiera, veamos después las limitantes en el derecho de propiedad, pero la decisión racional sería este caso, deforestar para maximizar su renta. Pero al maximizar su renta, genera una pérdida de los servicios ambientales, esto es, la provisión hídrica hacia toda la cuenca, la baja cuenca, entre ellos, más la pérdida de biodiversidad, más la fijación de, o secuestro de carbono, pero son todos servicios ambientales que se pierden, pero que tampoco el productor podría apropiarse. Entonces, esto es una señal negativa al propietario porque va a tomar su decisión racional de incrementar la renta. Pero esa pérdida de servicios ambientales, ese costo externo, lo están sufriendo el conjunto. Entonces, la solución es que el conjunto esté dispuesto a pagar por esos servicios ambientales y de alguna manera, a veces no empatar la posible renta agropecuaria, pero sí, de alguna manera, transferir recursos a ese productor o ese propietario que está proveyendo un servicio ambiental. Esto yo lo digo tímidamente, es lo que sucede con la ley de bosques. Digo tímidamente porque no hay una transferencia muy directa de recursos o de recursos financieros al productor, o suficientes como para que la renta se constituya en equivalente a lo que podría estar haciendo en un caso de deforestación. Pero a veces no es necesario llegar a eso, sino que haya un ingreso suficientemente atractivo como para que el productor se sienta recompensado por sostener esos servicios ambientales. E incluso desarrollar o buscar tecnología para incrementar su renta forestal de manera sostenible. Lo mismo nos pasa con el caso de la erosión de suelos o la conservación de suelos. La erosión de suelos no solo es un impacto en la degradación del agroecosistema o el impacto a nivel del productor que tiene la erosión, sino que genera una pérdida importante en funciones ambientales del suelo muy significativas e impactos ambientales mucho más allá, ¿no? Desde la típica degradación o deterioro de los caminos rurales hasta inundaciones en los predios más bajos o el aluvión de tierra en los vecinos. Todos esos costos son minimizados o hasta revertidos en el caso de que los productores incorporen un modelo de sistematización de tierra, en este caso Entre Ríos con las terrazas, terrazas para conservación de suelos, pero esto además de darle un beneficio en que el productor analiza y hace su cálculo económico y los tenemos de la ventaja y el beneficio productivo que me da conservar el suelo, también me está dando beneficios o servicios ambientales a los terceros, que por supuesto el productor no puede incorporarlos en su análisis económico, sino que lo está incorporando a la comunidad. Entonces, lo que se busca en estos sistemas, y en algunas provincias esto sucede, que haya una recompensa hacia quien está proveyendo servicios ambientales, hacia la comunidad. En este caso, todos los programas de buenas prácticas agropecuarias son una especie de reconocimiento a este modelo de conservación y hay un mecanismo financiero que, a nuestro entender, es reducido y escaso, pero en la medida que se empieza a revisar y a verificar los beneficios que está teniendo la comunidad o el conjunto de las buenas prácticas agropecuarias, esto puede ser valorizado y mejor recompensado. Y esto también se da en la cuestión fundamentalmente, y nos llama mucho la atención y aparece a un nivel global, en la cuestión de cambio climático y el problema de la emisión de gases de efecto invernadero, la necesidad de gastar en adaptación al cambio climático. Lo que decía el caso este de la conservación de suelos en las terrazas es un mecanismo también de adaptación regional al cambio climático. Con eso estoy evitando inundaciones en las tormentas fuertes. Estoy disminuyendo la velocidad del agua que llegue a las partes bajas, con lo cual
es un mecanismo de adaptación del conjunto al cambio climático. Pero también acá como importante, que es una de las estrategias a nivel global que existe desde hace bastante tiempo, es la promover el secuestro de carbono tanto en el suelo como en los paisajes. Entonces, el secuestro de carbono en el suelo es un mecanismo importante de mitigación del cambio climático, muy significativo, dado que la capacidad que tenemos en los suelos, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, de incorporar materia orgánica y carbono sigue siendo muy alta, y eso está promovido por todo el sistema de la Convención de Cambio Climático y por muchos mecanismos de mercado. Pero además de eso, cuando todos como agrónomos sabemos, la incorporación de materia orgánica en el suelo es un mecanismo también de sostenibilidad del suelo, y cuanto más sostenible sea el suelo, evitamos erosión, y es un mecanismo de adaptación al cambio climático. Es decir, un suelo saludable es un suelo que resiste mejor las tormentas, o resiste mejor las condiciones de sequía. Y por supuesto, toda esta incorporación de carbono, de materia orgánica en el suelo, hace a la seguridad alimentaria. Y de la misma manera, el secuestro de carbono en los paisajes o en los bosques son mecanismos de mitigación y adaptación que se valoran y se pagan, como vamos a estar viendo, pero también nos permiten adicionar valores de protección de la biodiversidad, y mejoras en el paisaje rural, que también, fíjense, hace a los ingresos posibles del sector con el tema de turismo rural. O sea, las acciones que estamos haciendo de mejora o de control de la calidad ambiental en nuestro espacio de territorio tiene varias fuentes de ingresos adicionales que podemos revisar. Hoy una de las que está más en boga es la del tema de los pagos por, en este caso, secuestro de carbono, o lo que llamamos en términos más generales los derechos de emisión. ¿Por qué alguien va a estar dispuesto a pagar en un mercado voluntario de carbono o en un mercado regulado de carbono, a pagar porque un productor en la Argentina secuestre carbono en el suelo y alguien de Estados Unidos o Europa esté dispuesto a pagar? Es simple. Es una cuestión económica de costo-beneficio. Si un productor, una industria en algún lugar, en la Argentina misma, tiene que, por alguna causa, sea por su compromiso social o por las restricciones ambientales que impone la política ambiental, tiene que reducir la emisión de dióxido de carbono, supongamos que su costo de reducción es el verde, es $71 por tonelada de dióxido de carbono equivalente. O sea, porque es equivalente, pues, dióxido de carbono o metano u otros gases, ni óxido nitroso. Es decir, que si tiene que asumir esa restricción, su costo por cada tonelada emitida es de 7 toneladas, de $7 por tonelada. Ahora, al mismo tiempo, un vecino, una industria vecina, o en este caso, un productor agropecuario, va a hacer las prácticas de conservación que le permitan eh, incorporar o secuestrar carbono de la misma medida que el productor, el otro industrial, está emitiendo, lo va a hacer con un costo mucho menor. Entonces, esta diferencia de costos en un caso y otro genera un mercado. En la medida que se oficialice, se establezca ese mercado, pero vamos a estar dispuestos. El productor que tiene una medida en negro, que es de 0,5 dólares por tonelada, va a estar dispuesto a cubrir a ese costo y ofrecer en el mercado, a los que tienen un costo más alto, la estrategia de transferirle ese derecho de emisión. Entonces, aquí en este gráfico teórico se puede establecer un precio al derecho de emisión de $2. ¿Qué significa esto? Que el productor A va a recibir una ganancia de $1,50 por hacer la práctica, pero el productor B va a tener un ahorro de $5 por tonelada, porque va a estar incorporando el derecho de emisión como si fuera una reducción propia. ¿Se entiende esto?
Esto se da dentro de mercados o vamos a ver en unos minutos cómo se da dentro de un mercado voluntario, porque la empresa o el conjunto social dice vamos a poner recursos para que esto suceda y entonces vamos a ir a buscar los menores costos posibles, en el caso este en el sector agropecuario o de bosques, pero también se da en mercados donde está restringida la emisión o cada vez más reducida la posibilidad de emisión de gases de efecto invernadero. Con lo cual, estas empresas tienen que salir a buscar oportunidades comerciales para no asumir costos tan altos. Esto es una base de lo que, tanto de externalidades como estos derechos de emisión, lo que vamos a estar analizando en esta charla y en este proceso de esta horita y en otros momentos también. Bien, hasta aquí llego yo, le paso la posta a mi colega. Muchas gracias, Daniel. Muy claro. Dejamos después las preguntas para hacer. Y la presento entonces a María José Sánchez Monje. Eh, María José es ingeniera ambiental y de recursos naturales de la Universidad Nacional de Salta y es magíster en gestión y auditoría ambiental en la Universidad Europea en España. Es consultora especializada en finanzas sostenibles y climáticas y líder de proyecto para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GF. Así que, Majo, si estás por ahí, todo tuyo. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar Bienvenida. aquí, así que bueno, gracias también por la invitación y la oportunidad. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre herramientas que considero que son claves para el futuro del sector agropecuario, que son las inversiones sostenibles y el mercado de carbono. Así que comencemos por definirlas. Básicamente, ¿qué son estas inversiones sostenibles o también llamadas socialmente responsables? Son estas inversiones en donde se integra estos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, tanto en la toma de decisiones como en la gestión del riesgo tanto del proyecto o de la empresa. Entonces, tener en cuenta estos aspectos, que son los conocidos como ESG o ESG por sus siglas en español, significa que ya no solo importa tener una rentabilidad financiera, también como bien lo mencionaba Daniel, sino también gestionar y cómo estas empresas gestionan el impacto de una inversión sobre el planeta y la sociedad. Entonces, cuando comenzamos a pensar en integrar estos factores ESG, también surge una gran cuestión, si es rentable integrarlo, si es rentable y si es beneficioso para las compañías, para las empresas y para los proyectos. La respuesta es sí, pero bueno, durante muchos años hay que tener en cuenta que se pensó que tanto cuidar el ambiente o atender lo social era un lujo o era en sí un costo extra. Hoy ya conocemos que ignorar estos aspectos puede salir mucho más caro, como por ejemplo no cumplir regulaciones, bloqueos, multas y hasta pérdida de mercados. Es por esto que si nosotros tenemos en cuenta este binomio, desde la lógica financiera, que es la rentabilidad sobre el riesgo, podemos entender que cuando nosotros gestionamos los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, también tenemos mayor estabilidad, menos volatilización y también somos más resilientes en el futuro, sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto en la práctica o cómo se aplica? Y aquí les traigo un ejemplo de una estrategia creada ESG para una empresa agrícola y ganadera. Podemos ver que en el gráfico se comienza, digamos, por definir cuáles son los riesgos y las oportunidades en estos tres aspectos, ambientales, sociales y de gobernanza, cada uno con un color. Ahora bien, la clave no es hacerlo desde cero, es hacerlo desde lo que ya tenemos, es decir, no inventar todo el sistema, sino que, por ejemplo, si yo soy una pyme,
agropecuaria, puedo comenzar identificando qué es lo que ya estoy haciendo bien. Por ejemplo, hago un uso racional del agua, hago un manejo de residuos, rotación de cultivos. Todo eso suma y si se estructura como una estrategia ESG, también puede abrir muchas puertas. Y ahí entramos a otro aspecto que es fundamental, me parece, para el agro, que es el acceso al financiamiento. Ahí. Y acá podemos ver algunos beneficios concretos que tiene el poder, digamos, comenzar a pensar en estas dimensiones ESG. Que es, bueno, uno de los puntos importantes es este acceso a financiamiento verde. ¿A qué nos referimos con verde? Tenemos tanto los créditos bancarios con condiciones preferenciales, que a veces pueden ser, por ejemplo, mayores plazos para devolver el dinero, tasas más bajas, y también podemos tener oportunidades para emitir bonos verdes o sostenibles o sustentables. Generalmente esto a veces lo pueden hacer los proyectos de mayor escala, pero no están excluidos otros. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, y también, además de este acceso al financiamiento verde, uno de los beneficios clave para integrarlos es poder posicionarnos mejor frente a las exportaciones, a las nuevas políticas que puedan surgir, esto también es adaptarse a lo que pueda surgir, digamos, en el futuro, y también, por ejemplo, finalmente a los consumidores, y esto habla también de una mejora en la imagen. Por eso esto se traduce básicamente tanto como promover la transparencia o el enfoque largoplacista y esta mejora de gestión del riesgo, como veíamos antes, se traduce en una rentabilidad futura, que es tan importante en estos negocios. Ahora bien, pasemos a algunos casos, para no quedarnos en la teoría, concretos y reales en el país. En Argentina ya asciende a más de 3.000 millones el monto emitido por bonos, tanto sociales, verdes y sustentables, desde el año 2017. Por supuesto que esta cifra engloba a muchos sectores. Pero sí hay varias empresas que ya están usando estos instrumentos en el agro, y acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, como el bono de Surcos que emitió por 27 millones para productos más limpios, la empresa San Miguel, que es de limones, que emitió un bono por 83 millones para energías renovables, Citruvil, que financió un proyecto de biogás, y acá me parece un caso muy interesante, que es una bodega orgánica en Mendoza, que es Domaine Bosquet, que bueno, fue pionera como ser la primera pyme en también emitir un bono. Y esto también nos abre el panorama de que si bien estos instrumentos, estas obligaciones negociables, son más fáciles en una escala mayor, también están disponibles para escalas menores. Asimismo, otro de las líneas de financiamiento atractivas que existen y que consideran estos aspectos ESG son las líneas de financiamiento bancarias. Aquí puedo mencionar, hay una línea del Banco Provincia que tiene una línea verde agro, que es justamente para paneles solares, riego y eficiencia, tecnología de eficiencia. Después el BICE también financia ganadería sustentable y maquinaria eficiente. Y después el Galicia, junto al BID, lanzó una línea verde con también requisitos ESG. Lo importante de estos ejemplos, que si bien algunos están vigentes como líneas de crédito y otros fueron líneas que se abrieron quizás en otros años, es poder entender que ya están estas herramientas disponibles. Solamente, bueno, hay que entender cómo presentarse, cuáles son los criterios a cumplir, pero también me parece muy interesante que no solo ya estas líneas piden tener incorporadas ciertas prácticas sostenibles, sino que son una forma de promocionar y ayudar para que el sector agropecuario pueda alinearse a una estrategia más sostenible.
Así que bueno, y si ahí hablamos si hablamos, ¿no?, de herramientas que premian las prácticas sostenibles, no podemos dejar afuera el mercado de carbono, que ya hay algo que fue mencionando también Daniel. Pero bueno, básicamente este mercado de carbono, ay, perdón que se abrió una pestaña, ahí está. Este mercado de carbono es una herramienta concreta para financiar la acción climática. Entonces surge frente a esta necesidad del cambio climático, que bueno, entendido el cambio climático como este aumento sostenido de la temperatura promedio global por justamente emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, frente a este problema, se crean los mercados de carbono, que básicamente ponen precios a las emisiones. Entonces, es un mecanismo muy simple en donde el que contamina paga. Es decir, si se emite gases de efecto invernadero, compran créditos para compensar, y si se reduce a través, digamos, de evitar o capturar emisiones, se pueden vender estos créditos dentro del mercado de carbono. Estos créditos, para dejarlo, quizás es algo que ustedes conocen, pero bueno, un crédito de carbono entonces es esta unidad que representa 1 tonelada de dióxido de carbono evitada, reducida o capturada por un proyecto o una empresa. Entonces, estos créditos de carbono se pueden comercializar en 2 tipos de hoy mercados habilitados, que son los regulados y los voluntarios. Ahora vamos a ver rápidamente, porque ya también se mencionaron, que los mercados regulados, perdón que justo se me fue la pantalla, entonces no estoy viendo, ahí la puede pasar. Entonces, los mercados regulados, es un poco lo que mencionaba también Daniel del derecho de emisión, es un esquema en donde interviene el gobierno a través de una normativa, establece un tope de emisión, que es el derecho de emisión. Entonces, todas aquellas empresas que están por arriba de ese tope de emisión deben comprar créditos para compensar, y aquellas empresas que emiten por debajo de su derecho de emisión, lo que pueden hacer es vender ese excedente positivo dentro del mercado de carbono. Entonces, esto de alguna manera lo que hace es un incentivo económico para reducir las emisiones, porque el que más contamina es el que más paga. Y ahora, digamos, del otro lado tenemos el mercado voluntario. Como así lo menciona, acá no hay una imposición por normativa o por el gobierno donde se establece un tope, sino que acá cada empresa o sectores deciden compensar sus emisiones por iniciativa propia. Entonces, este es el mercado que tenemos, por ejemplo, en los países de Latinoamérica o acá en Argentina, que no está regulado. Para mencionarles algunos de los mercados regulados que tenemos hoy en día, es el europeo, algunos sectores, algunos lugares de Estados Unidos y el China, que también son los con los que nosotros podríamos comercializar nuestros créditos de carbono, porque justamente ellos tienen la obligación de comprarlos. Ahora bien, ¿y esto cómo, digamos, puede participar o cuál es la oportunidad para el sector agropecuario dentro de este mercado? Bueno, hay muchísimas oportunidades, por ejemplo, la agricultura regenerativa, el manejo rotativo de pastoreo, la reforestación, el compostaje, son todas prácticas que pueden generar bonos de carbono. Y si están bien medidos y certificados, se puede entrar en este mercado voluntario internacional. Ahora bien, cuando hablamos también de ya tener estas prácticas sostenibles, es importante mencionar que no solamente me abre el espectro para participar de un mercado de carbono, sino también tengo acceso al financiamiento verde, como les comentaba, y por supuesto también genera un mejor posicionamiento y hasta calidad de la producción. Entonces,
es muy beneficioso poder pensar en comenzar a adaptarse e incorporar estas prácticas. Pero veamos en cifras concretas qué implicaría esto y cuánto, digamos, esto puede valer. Entonces, si tenemos en cuenta un estudio que hizo el INTA sobre los sistemas agrícolas argentinos, podemos tener con rotación de cultivo y cobertura permanente entre 1 y 2 toneladas, capturar, ¿verdad? Entre 1 y 2 toneladas por hectáreas por año. Y este estudio también de la FAO nos establece, digamos, que se puede capturar hasta 3 toneladas por hectáreas por año cuando se hace una ganadería extensiva y, bueno, con buenas prácticas. Entonces, si tenemos en cuenta estas medidas promedios, podríamos alcanzar a precios actuales, por ejemplo, si tenemos un campo de 1.000 hectáreas con rotación de cultivo y cobertura permanente, en un ingreso entre 10.000 a 40.000 dólares al año, según un precio del crédito de carbono que puede ir entre un rango de 5 y 20 dólares la tonelada. Este rango se presenta porque se tiene que conocer que los mercados regulados generalmente pagan más por los créditos de carbono que los mercados voluntarios. Bien, y entonces en Argentina se está haciendo esto ya, no se está haciendo, ay, perdonen, ahí está. Y ahí vamos a la última parte, que es para entender si ya hay algo concreto que está sucediendo. Y sí, el mercado de carbono en Argentina ya es un hecho. Por ejemplo, acá tengo solamente algunos de los proyectos que tienen que ver con el sector que están trabajando. Por ejemplo, Santa Fe está trabajando en el manejo regenerativo en tambos y está, bueno, en un proceso de certificación bajo estándar Verra. Después tenemos Corrientes, que ya es algo concreto y que ya está exportando estos créditos a Europa a través de del proyecto Tapebicuá, que genera, digamos, plantaciones sostenibles. Y después en Chaco también se está trabajando en la conservación forestal privada, también a través, digamos, siguiendo los estándares de Red+. Entonces, esto, si bien, digamos, hay también otros proyectos, por ejemplo, en Argentina, con energía, con residuos, que también ya están en el mercado, lo que nos muestra es que ya existe una capacidad técnica y que estamos insertos en este mercado. Y también me gustaría que para terminar nos quedemos con este concepto, que hoy ya no se puede hablar por un lado de rentabilidad y de producción sin hablar de sostenibilidad, y que la mirada de los inversores, de los bancos y de los mercados están redirigiendo su capital hacia quienes hacen estas mejores prácticas. Entonces, yo creo que realmente el agro tiene una gran oportunidad para poder anticiparse, para poder adaptarse y así tener una industria que sea competitiva y resiliente a futuro. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya quedamos a disposición para intercambiar ideas ahora al final de la charla. Excelente, Majo, la verdad que muy, muy clara. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, seguimos y presento entonces a Diego Gauna, que es licenciado en Economía, magíster en Finanzas de la Universidad de San Andrés y magíster en Economía Agraria de la Universidad del Estado de Iowa, USAID. Docente en FAUBA, en la Cátedra de Administración Rural y consultor de organismos internacionales. Así que bueno, Diego, si andas por ahí, bienvenido, gracias por estar en esta charla. Hola Rocío, hola a todos, buenas tardes. A ver, María José, ¿podés dejar de compartir para poder? Creo que quedó ahí el. Ah, ahí está. Y aparte los puedo ver al resto. Acá no me anda muy bien el aire, así que parezco el Eternauta, pero no se hagan problema. Llego al final de la charla. Déjenme un segundito.
que los porteños un poco de frío, ¿viste? Y ya nos asustamos. No, no nos vas a dejar solos, Diego, al final de la charla, ¿no? Con las consultas. Para nada, para nada. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Ven bien? Perfecto. Tenés que ver. Bueno, Buenísimo. la idea es un poco, en esta charla, demostrarle algunas cuestiones vinculadas al ámbito de finanzas sostenibles, meternos un poquito más de lleno en algo que ya estuvo mencionando María José, y también mencionó de paso Tomasini, vinculado a lo relacionado a los bonos temáticos. A ver, desde el punto de vista macro, hay un problema en el sentido de que existe una brecha muy grande entre lo que es el financiamiento actual, ¿sí? Y el que se requiere para impulsar una transición, digamos, o una transición hacia sistemas de producción con crecientes niveles de sostenibilidad, que hoy se estiman alrededor de $1 trillón o 1.000 billones. Ese número hay que tomarlo con precaución porque viene a representar como la máxima, ¿no? Pero representa la demanda de alguna manera de los países emergentes hacia los países centrales, digamos, en términos del financiamiento necesario para esta transición. Ahora, ¿qué instrumentos financieros innovadores hoy existen que nos pueden ayudar a utilizar, que nos pueden ayudar a cerrar esta brecha financiera? Yo les voy a dar un par de ejemplos, algo se estuvo discutiendo acá, y después nos vamos a focalizar en particular en el tema de los bonos temáticos. Como recién mencionó María José, está todo lo vinculado al mercado del carbono y ya en forma incipiente aquello relacionado a los mercados de biodiversidad. En términos de gente que conoce esta industria, los créditos de biodiversidad son un poco más atractivos que los de carbono porque una de las cuestiones que limita el crecimiento del mercado de carbono, en particular en la producción agrícola, agropecuaria, son los compromisos de mediano y largo plazo que requieren los mercados voluntarios. Es decir, si un productor agropecuario o un conjunto de productores asociados entran en un acuerdo con una empresa privada para venta de crédito de carbono, en general eso les implica cierta restricción e inflexibilidad de sus planes de producción. Entonces, esto está haciendo una limitación muy importante para que este mercado crezca, más allá que el precio del carbono hoy no es muy atractivo. Creo que María José mostró ahí entre 5 y 20 dólares por tonelada. En general se habla de que para que esto sea relevante e importante tiene que estar por encima de los 50 dólares por tonelada, pero bueno, esa es otra discusión. Pero sí mostrar que este mercado emergente de biodiversidad puede ser muy atractivo porque no tiene las restricciones que implica el mercado de carbono. Está todo lo vinculado al financiamiento mixto, que se llama Blended Finance, que es básicamente apalancar recursos privados. O sea, entran las instituciones públicas o los organismos multilaterales a apalancar recursos del sector privado de modo de lo que se dice en el lenguaje de empresas, acortar el valle de la muerte, digamos, donde nadie quiere invertir. Entonces, esos procesos de acortar el valle de la muerte en general están bajo esta paraguas de financiamiento mixto y hay mucha iniciativa relativa a esto. También hay muchas iniciativas vinculadas al financiamiento usando tecnologías de blockchain, por ejemplo, tokens digitales referidos a activos tales como la biodiversidad, la tierra agrícola. Bueno, hay varias empresas que hoy están trabajando en ese sentido, vendiendo servicios financieros en ese sentido. Como bien comentó María José, hay fondos de inversión ya específicos destinados a las empresas que cumplen con los estándares ESG. Están los fideicomisos tradicionales, pero hoy en día orientados a los ESG. Están estos mecanismos de pago por servicios ambientales que tienen ya cierta trayectoria. Esto viene de principios de los 90 o antes, pero se empezó a hacer más operativo en esa época, así que ya hay varias experiencias a nivel de América Latina respecto a esto. En los últimos años empezó a hablarse mucho del tema de canje de deuda por naturaleza, especialmente para los países de menores ingresos relativos, menos desarrollados, que pueden acceder de alguna manera a realizar inversiones
que promuevan una mayor sostenibilidad ambiental a cambio de reducción en la deuda con los países centrales. Están también en este segmento lo que se conocen como inversiones de impacto, o sea que están relacionadas a un impacto específico que se tiene con ese proyecto. Y por último, lo que denominamos bonos temáticos, que es lo que vamos a hablar en estos 15 minutos, un poco menos que nos quedan para la charla. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bonos temáticos? Los bonos temáticos son básicamente, desde el punto de vista financiero, instrumentos de renta fija, ¿sí? Que lo que hacen es captar financiamiento de inversores, generalmente privados, en proyectos que prometen, pongo prometen porque no garantizan, ¿no? Que prometen beneficios económicos, sociales y ambientales. Hay una diferencia muy grande entre prometer y garantizar, y gran parte de la credibilidad de esta industria está en ese punto crítico, ¿no? Después podemos hablar de eso. En el mundo de los bonos temáticos hay dos grandes grupos, digamos. Los que se llaman los UAP, son aquellos que tienen los fondos que se obtienen a través de ese financiamiento, tienen un destino específico, predefinido, y los bonos linkeados a objetivos de sostenibilidad, que no tienen a priori un destino específico, sino que están atados al cumplimiento de determinadas métricas. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces, como bien les comenté recién, los UAP son aquellos donde los fondos que se obtienen mediante la emisión de este bono se destinan a proyectos concretos con beneficios en este campo ESG. Eso tiene obviamente una regulación, porque acá hay lo que se conoce, y ustedes lo habrán escuchado, hay mucha tentación a hacer greenwashing, como se dice, ¿no? Decir que este es un proyecto ESG cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces hay todo un marco regulatorio de estándares, de guías de aplicación que intentan de alguna manera darle mayor solidez a este tipo de bonos, en el sentido de que estos beneficios que generan estos proyectos puedan ser verificables y monitoreados en el tiempo. Y por otro lado, como recién les comenté, los LSB, los SLB son aquellos cuya performance, o sea, cuyo costo de capital que asume el que emite el bono, o sea, el que emite el bono está pagando un costo financiero, ¿no? Para tomar deuda, está atado al cumplimiento de determinados objetivos. Esto se ha vuelto relativamente popular a nivel soberano, o sea, a nivel de los países. El pionero de esto en el Cono Sur fue Chile y ahora Uruguay tiene un proyecto muy, muy ambicioso que está ejecutando desde hace 2 o 3 años. Algo les voy a contar de eso. Dentro de esta clasificación de los VIP, de los destinos específicos, hay como 3 grandes categorías. Los famosos bonos verdes, los bonos de sostenibilidad y los bonos sociales. Y en general hay estándares internacionales que los define la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que ustedes pueden después googlear o yo les puedo después pasar la información, donde están con los principios generales que debe cumplir una emisión para calificar como un bono de este tipo. Y asimismo cada país puede tener su propia reglamentación. Argentina tiene su propia guía de reglamentación de este tipo de bonos, ¿no? Entonces, acá pueden ver esta gran, llamémosle, esta distinción entre los tipos de bonos temáticos que se llaman GSSS, sería la forma en inglés de denominarlos. Donde tenés los bonos que serían GSS, o sea, los que tienen destino específico, en las 3 grandes categorías, verdes, social y sostenibles. Y los verdes a sí mismos, a medida que creció este mercado, se ha ido complejizando el tipo de bono, se ha ido clasificando de una mejor manera que hay dentro de un bono verde. Están los propiamente verdes, ambiente más allá del clima, biodiversidad, conservación de capital natural, regeneración del suelo, etc. Los azules, que están vinculados sobre todo a lo que es vida marítima, y los climáticos, que están ligados específicamente a los proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Acá les damos un ejemplo de proyectos financiables bajo estas 3 grandes categorías. Por ejemplo, dentro de la categoría de bonos verdes entran
proyectos de energía renovable, de eficiencia energética, de prevención y control de la contaminación, de conservación de la biodiversidad, de mitigación y adaptación al cambio climático, etc. Digamos, la tipología de este tipo de bonos están definidas por estos estándares internacionales y a su vez cada país, como les dije, tiene su propia reglamentación acerca de qué entra o qué cumple como para ser nominado o etiquetado como un bono verde, como un bono sostenible o como un bono social. Pero claramente, como verán, digamos, el campo de aplicación es muy amplio. ¿De qué estamos hablando en términos de tamaño del mercado? A veces hablamos mucho de estas cosas y después no tenemos dimensión de la magnitud, ¿no? Es un mercado relativamente chico, pero que está creciendo a una tasa muy acelerada, ¿no? En temas de emisión mundial, es decir, la nueva deuda bajo este paradigma, se estima que superó los 1.000 billones de dólares en el año 2024 a nivel mundial, ¿no? Esto implica básicamente una tasa promedio de 20% de crecimiento en el periodo 2019-2024. A nivel global, más del 60% del segmento está representado por los bonos verdes y la región dominante, digamos, en términos de emisiones, por su propio plan de acción climática y por su propio posicionamiento internacional, continúa siendo la Unión Europea. Acá pueden ver en dos gráficos, estos gráficos que se ven a continuación, que están, disculpen, ahí pueden ver la distribución de emisiones en términos de valor, no me refiero a cantidad, sino valor, por tipo de bono, y a la derecha, aspecto, obviamente le vamos a compartir la presentación, no hace falta que anoten nada, la distribución de las emisiones por región. Como ustedes pueden ver, hay ALC, América Latina y el Caribe, todavía es una región relativamente muy, muy chica en términos de su peso en el mercado global de este tipo de bonos. Y lo que está en supranacional viene a representar básicamente los bancos de desarrollo y la banca multilateral. En términos de quiénes están detrás de esto, hoy en día está bastante, digamos, parejo y depende del tipo de sector que estemos hablando, ¿sí? En términos de la distribución sectorial, hoy en día el mayor peso de bonos temáticos, en términos, esto es acumulado, o sea, en los últimos 10 años todo lo que se emitió, a qué sectores se destinó. Y bueno, digamos que más de un 50% está concentrado en lo que es energía y transporte, ¿no? Y esto es obvio porque esto fue parte de estos procesos de descarbonización, como se dicen, de las matrices energéticas, y esto continúa siendo un driver importante de esto. Pero la agricultura y temas vinculados al agua empiezan a aparecer tímidamente en este tipo de instrumentos, ¿sí? Si nos hacemos un foco en América Latina, vamos a ver que están creciendo muy rápido y lo que es sorprendente es que en el último dato que tengo actualizado del 2023, del total de emisión de bonos que se hizo la región en ese año, el 35% correspondieron a este tipo de bonos temáticos, ¿sí? Cualquiera sea el origen, sean los gobiernos, los privados, las entidades multilaterales, etc. Mientras que en el año 2018 este valor representaba solamente el 1%. O sea, claramente hay una oportunidad y un mercado que crece rápidamente. La distribución por categoría en América Latina es relativamente similar, no hay tantas diferencias como a nivel global, donde la transición energética tiene un peso más fuerte. Y hemos observado en los últimos años estos bonos linkeados a objetivos de sostenibilidad. En términos de países, y bueno, ahí hay tres países que dominan este mercado hoy en día en la región, que son Chile, Brasil y México, que representan más del 80% de las emisiones acumuladas en los últimos 10 años, ¿sí? El resto de los países tienen un peso relativamente chico
En esos 10 años, Argentina representa 2,4% de ese mercado, ¿sí? Y la evidencia empírica, se han hecho algunos estudios, puede ser un poco polémicos, hay algo de discusión respecto a esto. Este es basado en un estudio que hizo la CEPAL el año pasado, que muestra que los emisores de estos bonos obtienen un greenium, como se llama, o una prima por emitir estos bonos. Una prima por emitir estos bonos implicaría acceder a un costo financiero relativamente más bajo, de alrededor de 0,5% en promedio del costo de la deuda. Esto es debatible y esto está en permanentemente evolución y estudio. ¿Cuánto baja el costo de capital de las empresas o de los gobiernos que emiten este tipo de instrumentos? Acá pueden ver lo que les estaba comentando recién. En términos de la situación en América Latina, de la distribución por tipo de sector, acá serían los soberanos, son generalmente sin destino específico, y acá está la distribución sectorial que queda para el sector privado, y acá todo lo que representa, como recién le comenté, la participación de Argentina. La situación en Argentina, Argentina ha avanzado bastante en los últimos años, diría que ha sido un país relativamente modelo en términos de diseño de nuevas regulaciones y reglamentaciones respecto a los bonos verdes, y acá el BIMA o Bolsa de Mercados Argentinos ha tenido un rol fundamental. Ahí pueden ver, ahí les dejo la página web para que ustedes puedan entrar y fijarse cómo este mercado está regulado en nuestro país, cuáles son las guías y reglamentaciones para la emisión de este tipo de bonos. Ahí María José le había dado el valor que tenía hoy la cartera de esos bonos verdes. En términos de cantidades, hoy tenemos en Argentina 14 emitidos, ¿no?, por empresas privadas o gobiernos municipales o locales, 14 bonos de sostenibilidad, 15 bonos sociales y más de 50 bonos verdes. Significa que esos bonos cumplen con los requisitos que establece el reglamento de Argentina y los estándares internacionales. Ya pueden ver un poco cómo es el proceso para la emisión de este tipo de instrumentos. Acá les traje un par de casos, ahí María José también ahí les había comentado el caso de Citrusville. Ustedes pueden mirar lo bueno de todo esto, que es información pública, son instrumentos que cotizan en el mercado de valores, y por lo cual uno puede entrar y ver los prospectos de emisión de estos bonos, y ahí va a entender qué hay detrás de cada uno de ellos, ¿no? En este caso, el de Citrusville es un proceso digamos, de la financiación que se obtiene, tiene como destino un conjunto de proyectos verdes, entre los cuales está la generación de energía renovable a partir de biogás, de los residuos de la producción de limón, es sistematización y control de la emisión laminar del suelo y reconversión lumínica del complejo industrial. Otro caso interesante para el sector agropecuario es de Fecovita, que es una cooperativa de segundo grado que nuclea 29 cooperativas importantes de Mendoza, y que en noviembre de 2020 realizó la emisión del primer fideicomiso financiero ESG. No es un bono temático, pero bueno, lo quería traer como ejemplo porque es interesante. Del primer fideicomiso financiero que tiene una pata social, digamos, ¿sí? De modo que el uso de estos fondos que se obtienen de esta emisión se aplica al financiamiento de insumos de los pequeños productores asociados a estas cooperativas. Bueno, y por último, ya ir cerrando para no se nos vaya el tiempo en la discusión, les dije que hay una categoría que son los bonos UOP o GSS que tienen destino específico, y después están los bonos indexados a indicadores, digamos. Un caso muy destacable es el caso de Uruguay, que emitió en el año 2022 1.500 millones de dólares de deuda, donde el costo de capital está atado al cumplimiento de objetivos en el marco del Acuerdo de París. Después hicieron una reapertura de esta emisión en noviembre del 23, donde captaron 700 millones de dólares adicionales, ¿sí? O sea, más de 2.000 millones de dólares de deuda emitidos con este esquema. El bono es un bono atípico, entre comillas, ¿no?, pero que paga un cupón anual en dólares del 5,75%, vence aproximadamente en 10 años, pero la novedad o la innovación es que la tasa no es fija, no es necesariamente fija, varía de acuerdo al cumplimiento de determinados objetivos. En este caso, Uruguay planteó dos objetivos puntuales, que es
la reducción de la intensidad de emisiones, o sea, no el valor absoluto, sino la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, la preservación del área cubierta con bosque nativo. Esos dos indicadores son los que determinan si el país cumple o no con los objetivos de sostenibilidad que se plantean. En el caso del indicador 1, KPI 1 porque KPI significa Key Performance Indicator, objetivo clave de performance. El objetivo que se planteó Uruguay es reducir al menos 50% la intensidad de emisiones al 2034 respecto a los niveles de 1990, con un premio de tasa si esa reducción supera ese valor. Por otro lado, el otro indicador dice que se propone mantener el 100% del área con bosque nativo en el 2024 respecto a los niveles de 1990, con un premio adicional si el área forestada se incrementa un 3% adicional. Y de alguna manera, de acuerdo a cómo esto ocurra, disculpe que acá no puedo ver el... ¿sí? Si los objetivos no se cumplen, según los compromisos, Uruguay paga más tasa del bono. En cambio, si logra cruzar los límites de las metas más ambiciosas, Uruguay reduce el costo de capital. ¿Sí? Es un sistema que me parece muy, muy interesante y que tiene obviamente todo un trasfondo de verificación, reporte y monitoreo de este tipo de instrumentos y va a ser un modelo innovador para la región. Ahí está metida la ganadería porque obviamente en Uruguay la ganadería explica una proporción muy importante de las emisiones del sector, no solamente del sector sino del país por su peso, por el peso de la ganadería en lo que es la economía uruguaya. Bueno, simplemente acá ya no quiero quitarle más tiempo a la presentación para cumplir con la hora que nos habíamos propuesto. Y nada, estamos abiertos a preguntas, interrogantes, y después Daniel le va a comentar algo respecto a cómo se marca esto que venimos haciendo. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muy claro también. Y bueno, lo que podemos hacer, yo voy a leer algunas de las preguntas por ahora hay 3 preguntas en el chat. Si les parece bien, definen bien quién la responde. Y después abrimos y si tenemos unos minutitos más, alguien que quiera abrir el micrófono puede hacer alguna pregunta. Bueno, preguntan, ¿cuánto cuesta estimativamente realizar la certificación de este tipo de proyectos? Esto lo preguntaron, bueno, cuando estaba, creo que Majo hablando. Sí. No sé si quieren, si alguien Tiene quiere, si Helga Kunz quiere por las dudas abrir el micrófono y aclarar la pregunta porque se hizo. Sí, Daniel, ¿querés que conteste algo y si querés me complementás? Dale, Majo, dale, yo tengo algún dato para darles. Perfecto. Sí, en realidad, digamos, el costo, digamos, de esta certificación y de poder emitir también va a ir dependiendo del tamaño del proyecto, del tipo y la complejidad. Pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que hay ciertas etapas que van a tener un costo que se tiene en cuenta, ¿no? Está el estudio de factibilidad y diseño, la validación por la tercera parte, el registro en el estándar, los monitoreos anuales. También, por ejemplo, hay una tarifa de emisión de crédito que la cobra Verra, que es así, digamos, tiene, por ejemplo, un costo un poco promedio entre 0,10 a 0,20 centavos dólar por tonelada y que se cobra sobre el crédito emitido. Y, por ejemplo, hay un dato de un proyecto que es agroforestal en Paraguay de 5.000 hectáreas, que más o menos hasta la primera emisión tuvo un costo entre 60.000 a 90.000 dólares, teniendo en cuenta todas estas etapas que les mencionaba, ¿no? Desde la tercera parte, la parte técnica, los monitoreos, todo lo que se necesita para poder cumplimentar los estándares y generar la primera emisión. Acá también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que dentro, digamos, de los que certifican, hay algunos, por ejemplo, Verra, obviamente que es más costoso, pero hay una certificadora que se llama Plan Vivo, que está pensada justamente es más económica y está pensada, digamos, para los proyectos de menor escala, ¿no? Para darle como esta posibilidad a los proyectos que no tengan tanto para invertir.
Si me permitís, Majo. A ver, nosotros hicimos un estudio reciente con tema forestal y, a ver, van a ser números muy redondos y gruesos. El costo total de todo el proceso de certificación y venta de bonos costó unos $300 por hectárea para un bosque de 500 hectáreas, que es chico, es un proyecto chico. Y el retorno estimado está en los 1.200, $1.400 por hectárea. Solo la parte de bono, porque después está la parte de madera. Ah, Estimamos que el productor puede llevarse entre un 55% hasta un 80% de los ingresos. Todo lo demás son todos costos importantes de todo el proceso y sobre todo la certificación y el monitoreo. O sea, durante la vida del proyecto esto recibe cada 3 años, 4 años monitoreo de que existe. En el caso de bosques es fácil porque con foto satelital se puede revisar y un viaje de chequeo, pero el caso del carbono del suelo es más complicado, ¿no? Eso requiere más costos porque requiere de análisis casi permanentes. Entonces ahí hay más dificultades. Entonces, en función de esa complejidad es que se reduce la rentabilidad de la venta de bonos. Y después el otro tema clave es el precio que se pueda conseguir. Eso hace mucho a la rentabilidad y a la posibilidad de entrar en el mercado. Buenísimo. Bueno, después consultan cuáles son las normas que habría que entrar, bueno, está así, para ganadería regenerativa. Eh, Hay estándares, los sistemas están no digo regulados, pero bien estandarizados. Este, Muchas empresas o consultoras se están especializando en transformar sus capacidades productivas, o sea, del lado productivo, como transformarlas en captación de bono de carbono. Eh, es un adicional, o sea, cualquiera de Para, nosotros para profesional está sumar ahí, preparado Daniel, para establecer un proyecto y lo que necesita es incorporar la capacidad técnica de cómo acceder a los estándares Berra o como mencionaba eh, Majo, pero hay varios y a partir de ahí es cuestión de acceder y asociarse con los consultores que ya tienen mecanismos y accesos a estos sistemas. Pero sí, sí solo hay una norma sí, estructura, una estructura. para sumarte a eso, Daniel, en términos de ganadería regenerativa, ahí los que están liderando al menos en Argentina, en otros países hay otras de empresas, es la gente de Obis 21, que está bajo la metodología del Cyber Institute. Ellos han hecho la primera emisión, digamos, de bono de carbono de ganadería en la Patagonia, ovina, ¿no? Salió eso en todos los medios hace 6 meses, ¿no? Porque siempre uno dice, ¿dónde está el productor agropecuario que cobró un crédito de carbono? Sáquenle una foto. Y ese fue un caso de ganadería que es mucho más compleja que la agricultura en algunas cosas, ¿no? En términos también de generación de crédito de carbono. Entonces, en términos de ganadería regenerativa, los que están liderando esto, a mi conocimiento, es la gente de OBIS 21, pero probablemente existirán otros estándares que competirán en la medida que esto avance. Porque esto tiene la gente de OBIS 21 de Cyber Institute tiene una metodología que viene trabajando hace muchos años y eso es lo que da la solidez para después certificar este tipo de procesos que hacen la ganadería regenerativa, ¿no? Así que les pueden, digamos, indagar un poco más mirando este caso de la Patagonia, que creo que es interesante para seguir. Sí, totalmente. Voy a seguir leyendo las preguntas. Antes de seguir, les voy a poner en pantalla para que, antes de que se escape la gente ya, para que puedan contestar ahí una o dos preguntitas que les van a aparecer como una pequeña encuesta, que nos parece muy importante, la van a ver en la pantalla de sus equipos, para que puedan ir dándonos una opinión. Y mientras tanto, igual sigo leyendo las preguntas.
Bueno, consultan si, Darío consulta si es necesario ser idóneo en la Comisión Nacional de Valores para dar un seguro para este tipo de inversiones. Majo. Ay, muy bien. Sí, no estoy entendiendo bien a qué se refiere. Si nos podrías quizás comentar. No sé si está Darío por ahí, pero si quieres abrir el micrófono. Sí. Entiendo, a ver, entiendo, me imagino quién es Darío, ¿no? Que estás Darío, pensando en un sí. producto que tenga un seguro embebido por si eventualmente hay riesgo moral, o sea que los proyectos eventualmente no se destinen al uso específico. Hay compañías de seguro que están en ese Ah, tema, tratando de vender el seguro metido en el proyecto para de alguna manera reducir el riesgo moral de que el tipo reciba la plata y haga otra cosa. Pero no estoy seguro si en el diseño del instrumento hay que ser idóneo, la verdad. Lo he escuchado de gente de la industria de seguros que venden ese seguro para meterlo dentro del proyecto, pero no sé si tiene que ser idóneo. Eso lo podemos averiguar eventualmente y consultar. sí, si es así, Diego, si es claro para esta parte de seguro asociado, entiendo que tiene que ser como otros roles idóneo y que tienen que estar registrado, seguramente. No sé muy bien cómo funciona la parte del seguro, pero sí, sí ser idóneos para participar, eso, eso creo que sí es así. Si es a lo que se refiere Darío, no sé si nos quiere. Bueno, si llega a aparecer Bueno, Darío. Mientras tanto, ahora ampliamos. ampliaremos. Bueno, mientras tanto, capaz está muy concentrado respondiendo el formulario. Otra consulta, si los activos que mencionó Majo Sánchez se operan en el BIMA. Los activos, me imagino los instrumentos financieros, está mencionando como los bonos. Yo entiendo que sí. A ver. Sí, Pero sí, Gustavo, no sé si anda por hubo ahí. una presentación, Sí, un cuadro como con Vivi, sí. todo lo Hola, que sí, tiene que estoy ver por con acá, ¿qué bonos. tal? Hola, Gustavo. ¿Qué Hola. tal? Sí, me refería a los bonos, a las ON concretamente. Sí, a las ON, digamos, siguen las mismas, todo lo que son las obligaciones negociables, por más que sean sostenibles, verdes, sociales, sigue, digamos, como cualquier instrumento de bono, entonces pueden ser tanto, pueden, digamos, operarse tanto en el BIMA, pero bueno, después está la parte electrónica y también puede ser operada, digamos, en el mercado internacional. O sea, es como que sigue la misma lógica de todas las obligaciones negociables. Solamente Perfecto. lo que sí Bueno, cambia, que es importante, es el destino de esos fondos, ¿no? Eso es lo que lo hace, digamos, que sean verdes, climáticos, sociales, o bueno, o combinados, sostenibles. Sí, y solo para agregar eso, María José, hay un panel Sí. BIMA de los bonos verdes, sociales y sostenibles, donde están nucleados. Entonces ustedes pueden entrar a la página web del BIMA y mirar todas las emisiones que hay actuales que forman parte de ese panel, que cumplen con la reglamentación que el BIMA exige, el país exige para que sea considerado ese tipo de bono, y ahí podrán meterse en el prospecto de emisión y mirar qué tipo de proyecto estamos hablando. Y la agricultura es poco, la mayoría es energía. Son cuestiones vinculadas a cuestiones de energía. La agricultura todavía es poco. Está este caso de Citruvil, está el caso de Fecovita. Vamos a encontrar alguno que otro más, pero todavía hay muchísimas oportunidades de crecimiento en el sector agropecuario en ese sentido. Diego, perdón, ¿no podrías repetir dónde lo puedo buscar a eso? En la página web de Vima, en mi Ah, de presentación, Vima. que después se lo compartimos, está ahí, le puse ahí abajo el link para que puedan entrar al panel de bonos Perfecto. de bonos de Vima y ahí podés entrar y están todos los bonos publicados, el prospecto, los informes, los reportes, todo eso es información pública que, bueno, que le va a dar mucho más detalle de este tipo de productos. Excelente, gracias. Excelente. Después consultaron, dice Rocío, quería consultar si tienen una referencia de laboratorio que esté haciendo análisis de carbono de suelo y si hay algún protocolo estándar internacional de lo que solicitan o si tienen información sobre este tema.
Sí, la misma Facultad de Agronomía hace, sus laboratorios hacen carbono en el suelo y muchas consultoras están trabajando con esto, no es un secreto, incluso vinculado con actividades de promoción de tecnología para secuestro de carbono. Sí, sí, pero sin ir más lejos, en la facultad la gente de suelos hace análisis. Pero, disculpa, una consulta venía si por ahí para otras áreas te piden algún tipo de acreditaciones o te piden algunas técnicas específicas para los análisis, o si con los análisis básicos que nos enseñan en la facultad de carbón, de materia orgánica, carbono orgánico, con eso ya empiezan a entrar en juego. Esa era por ahí la pregunta. Entiendo que sí. Sí, sí, el punto es que, que estén certificados del laboratorio y el dato lo registre y lo acepten los certificadoras del proceso. Es eso, es todo un conjunto. No es Ujú. cualquier laboratorio, tiene que estar dentro de alguna estructura o que lo hayan certificado ya. Bien, Un tema, Rocío, que estás gracias. preguntando, no sé si eso es lo que vos tenés en la mente, pero si es para lo que es certificar remociones de carbono o secuestro de carbono en el suelo, ahí el problema que tenés, y por eso hay mucha investigación hoy, está vinculado que requiere ensayo de largo plazo, ¿no? O sea, estos son procesos largos y tenés que demostrar y por eso las instituciones científicas y tecnológicas como el INTE, la universidad, tienen algunos estudios al respecto, de que esas prácticas que vos estás aplicando secuestran carbono por un determinado tiempo y después cuando entras en un contrato que vos no vas a liberar ese carbono que secuestraste, ¿no? Por eso es muy complejo negociar estas créditos de carbono para prácticas agrícolas porque requiere no solo demostrar que la secuestras, sino que no lo vas a liberar en el periodo que dure el contrato. Así que eso, por lo menos en base a la experiencia americana de Estados Unidos, que es el que más ha avanzado en esta relación de agricultura y bono de carbono, es una limitación importante. Bien. Si me Claro, sí, porque la permite, si pregunta me era un poco permiten. por ese lado, porque por ahí yo trabajo con un laboratorio y los clientes te preguntan, sobre todo los que son orgánicos y demás, o sea, qué análisis aparte tengo que los típicos de materia orgánica en el suelo para poder presentar por ahí no sé, a protocolos de sustentabilidad internacionales. Y hay algunas técnicas como respiración de suelo y algunas ecofisiología de suelos, pero que están todas como muy medio incipientes, o es lo que he encontrado al menos de tecnología, y por ahí tal vez ustedes tenían como un protocolo a seguir que que siempre te piden estas técnicas o así como eso buscaba, pero igual re útil lo que ya me han dicho, así que era por ahí. Excelente. Sí, si me permiten un segundo antes que se retire la gente y seguimos con las preguntas de los interesados. Pero, a ver, todos estos temas que los trabajamos en este curso del programa de posgrado de la Facultad de Finanzas Agropecuarias y Ambientales. Yo quería informarles porque esto lo profundizamos significativamente en un curso de 3 meses, de una vez por semana virtual, y estamos haciendo un convenio con el Consejo para reducir el arancel a los matriculados. Simplemente antes de que alguien se mostró interesado en el chat y se retiró, pero justamente para los que quieran profundizar esto o quieran tener herramientas más concretas que una charla, por supuesto, esto está disponible. A través del CEPIA cuando hagamos el convenio, vamos a vincular la página de la facultad para que tenga más información en los próximos días. Disculpen, como se dice en la jerga el chivo ahí en el medio de todo, pero NT, quería aprovechar que estaban NT. todavía por aquí. Sigamos con las Sí, preguntas si quieren. esto, bueno, obvio que como todas las comunicaciones que hacemos desde el Consejo Profesional y por las redes y demás, lo vamos a estar comunicando en cuanto lo tengamos firmado con el valor promocional para que se pueda acceder. Así que después cualquier consulta y demás,
con nuestros canales oficiales, me escriben a mí y lo vamos a ir resolviendo para gestionarlo cuando ya esté llevado adelante a quienes les interesen, ¿no? Formarse más profundamente en lo que son las finanzas agropecuarias y ambientales. Así que bueno, gracias Daniel por esa intervención, que si no casi nos olvidábamos. Y bueno, hago una pregunta más antes de cerrar, que ya estamos sobre la hora. Hay una persona, bueno, hubo un comentario también de un colega de Sebastián, que bueno, le comentó a Rocío también que hay metodologías recomendadas dentro del mercado de carbono, Dumas, LECO es preferida a otras, y no está disponible en muchos laboratorios. Bueno, gracias. Y bueno, después por último, si hay algún ejemplo en el país de tambos semiestabulados o feedlot con manejo de fluentes en el mercado del carbono. Muchas gracias. Sí, hay en el rubro energético hay bastantes. La mayor parte de los proyectos de biogás que están vendiendo al sistema interconectado están, han trabajado y creo que han recibido ya ingresos por bono de carbono. Ahí, Daniel, te sumo, hay una empresa en Córdoba que es justamente de biodigestores con estos efluentes, que es BioAnglo, que ya sé que sí están vendiendo en el mercado, si no me equivoco, de Estados Unidos, los créditos, para que puedan buscar ahí el caso. Bueno, y por último, ¿a qué se debe la mayor participación de Chile en bonos temáticos si comparamos con el resto de los países? Es decir, ¿qué vio Chile que nosotros aún no? Que son más rápidos. Sí, no, es eso. Nosotros no somos tan amantes de los mecanismos de mercado. Estamos esperando siempre que aparezca alguna promoción estatal. En cambio, los chilenos hace rato que el Estado no promueve nada, así que se las arreglan. Es fundamentalmente eso, es la predisposición empresarial o técnica de acceder rápidamente a los mercados. Colombia también tiene un mercado muy desarrollado de estos temas. Brasil, y no les cuento. Nosotros creo que somos los más atrasados. Paraguay tiene una cantidad de trabajo en el tema de bonos de carbono y mercado de carbono muy significativo. Así que es eso, creo que fundamentalmente es una estructura mental. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. En este momento abra directamente el micrófono y si no, ya vamos terminando. Estamos justo sobre hora. Bueno, Daniel, vos dijiste más o menos que íbamos a estar 1 hora y media, así que justito. Era lo que. Así que bueno, Un poco de experiencia nomás. Para bueno, animarlos a las clases, somos puntuales y somos así. No robamos tiempo de más. bueno, les agradezco. Una última consulta. Sí, sí, Armando. Para establecimientos chicos ganaderos, ¿cuánto tiempo estiman que uno puede preparar toda la información para entrar a unas normas? Cualquier proyecto de esto lleva entre 2 y 3 años, desde que empezás a que recibís o que estás habilitado a recibir fondos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, yo aprovecho para agradecerles disculpas, porque me parece que es sumamente valioso lo que están brindando, así que todo lo que pueda seguir sumando de acá en adelante, tenemos que llegar a superar a Chile. Así que muchas gracias. Estamos a disposición. Gracias. Gracias a ustedes por lograr muy interesantes las preguntas y el intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por participar. Y bueno, nos vemos en próximos encuentros y ante cualquier duda nos pueden escribir y vamos a estar avisando cuando tengamos disponible la charla para colgarla en el canal. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias Majo, Diego y Daniel por el tiempo y por acercarse al consejo a poder brindar todos estos conocimientos. Así que
mil gracias de parte del CEPIA y personalmente también. Un lujo trabajar con ustedes. Así que bueno, Una que alegría. terminen bien la tarde todos. Sí, Daniel, Igualmente, un saludo a todos. un saludo. Todos los Que Hasta estén colegas. muy luego. bien. Chao, Gusto. chao. Muchas gracias. Muchas gracias.